el sentido de la historia, pero según la tradición judeo-cristiana. Y para estudiar eso, nos ubicaremos en la Biblia. Allí, pues partimos del Génesis. Allí se narra el origen de la historia. O sea, no solamente la creación del mundo y las cosas y los animales, sino la creación del hombre. Porque según dice en el Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y entonces, si se enfoca desde la Biblia hacia el sentido de la historia, o hacia la historia para ver si tiene sentido, pues allí se va a ver que sí lo tiene, y que es el origen es la creación. Y entonces todo lo creado está en una, digamos, tensión utópica hacia la escatología. Según las narraciones bíblicas, el hombre pecó. Y allí se narra, allí mismo en el Génesis, cómo desobedeció a Dios. Se trata allí de Adán y Eva, que caen en el pecado. La mujer se deja engañar por la serpiente. Es un mito muy antiguo. Y entonces Eva, la mujer, va y le ofrece a Adán, y que también cae pues en el pecado. Entonces en el origen, en el principio, está eso, la realidad del pecado. Y entonces a lo largo de la historia se notará, repito, según el enfoque bíblico, se notará que las consecuencias del pecado se vienen manifestando en perjuicio del hombre. Y entonces, por ese pecado, Dios se hace un plan para redimir a la humanidad. Ya desde que, cuando expulsa a Adán y a Eva del paraíso terrenal, Dios les promete un redentor. Cuando maldice a la serpiente y al hombre le dice que va a tener que ganarse el sustento con el trabajo, con el sudor de su frente. A la mujer le dice que parirá a sus hijos con dolor, así. Enseguida viene la promesa del Redentor, cuando Dios les habla a Adán y a Eva de la mujer, ¿sí? Habla de la mujer, dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y así. ¿Y quién es la descendencia de la mujer? ¿Y quién es la mujer? Bueno, pues la interpretación del texto del Génesis es que esa mujer es María, y la descendencia de la mujer es el divino Redentor, Jesucristo. Bien, desde esta tradición judeo-cristiana, Jesucristo viene a ser el centro de la historia, tanto así que se dice antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces, después de Cristo, el hombre ya no es solamente pecador, sino que es pecador redimido. Y entonces está en tensión hacia la escatología, que ahora, ya a la luz del hecho de Cristo, ya no se le llama simplemente así, sino que recibe el nombre de parusía, o segunda venida visible.
de Jesucristo. Entonces ven cómo desde el enfoque bíblico la historia tiene sentido, un origen en la creación, un desarrollo donde aparece el hombre pecador, pero aparece también el divino Redentor realizando su obra. Y este Redentor funda su iglesia, y entonces esta iglesia cumple un servicio de ser señal de salvación para todos los pueblos. Y así, desde la iglesia, toda la humanidad vive en tensión utópica, o también podemos decir en una teleología hacia un futuro feliz, que viene a ser la consumación del reino de Dios que Jesucristo vino a instaurar en su primera venida. De modo que este sentido de la historia, así judeo-cristiano, está presente, ha sido considerado por los diferentes filósofos de la historia, aún los modernos y los contemporáneos, por lo tanto. ¿Qué estoy diciendo? Pues que un filósofo de la historia, aunque no se trate de un hombre de fe o muy dedicado a las escrituras, pero en la explicación que da de la historia, de alguna manera tiene en cuenta lo ya dicho antes. Diríamos que cada filósofo es hombre de su tiempo, no es un individuo aislado, sino que recibe influencias de la cultura, o voy a decir mejor, de la civilización occidental. Pero si esta civilización occidental está impregnada, o digamos mejor, permeada por esta tradición judeo-cristiana, y no solamente por la tradición greco-romana u otras tradiciones, porque en la civilización occidental han influido muchas culturas. Bueno, pues entonces quiere decir que por eso el filósofo, cuando recibe una influencia cultural, una influencia según el medio donde creció y donde escribió, pues de alguna manera tiene en cuenta la tradición judeo-cristiana y no solamente a otras tradiciones. Y así enseguida, pues como digo, vamos a comenzar viendo filósofos ya tratándose de ver explicaciones de filósofos sobre el sentido de la historia. Pues vamos a empezar viendo filósofos providencialistas. No vamos a empezar con Orosio ni con San Agustín, no, pero vamos a considerar a quien representó a todos los providencialistas, a Bossuet, y vamos a considerar al padre Jean Baptiste Vico, y esto se debe a que, en cuanto al primero, a que los ilustrados, cuando criticaban a los providencialistas, apuntaban precisamente hacia Bossuet, y lo hacían el objeto de sus críticas, así bien directamente. Y a Jean Baptiste Vico lo vamos a considerar porque es nada menos que el precursor de Voltaire. Él buscó un conocimiento distinto al de Descartes, no a las ideas claras y distintas. Vico no creyó que se pudiera llegar a eso, y él propuso un conocimiento muy diferente al de Descartes.
en el que se pregunta por el ser. Gian Battista Vico no se conforma con ubicarse, con ubicarse en el pensar. Estoy recordando la frase que Descartes escribió en su discurso del método: cogito, ergo sum, pienso, luego existo. No, Gian Battista Vico más bien busca el ser, y entonces se va a poner, va a seguir en esa búsqueda, pero independientemente de Descartes. De modo que quiero pues que si no vamos a estudiar en concreto a Orosio, a San Agustín, al abad Joaquín de Fiore, pues sí vamos a tratarlos en este contexto del providencialismo. En otras palabras, que nuestro estudio no sea nada más estudiar a Bossuet y a Vico, porque no son los únicos providencialistas. Yo les iré dando explicaciones en torno a las teorías de los otros providencialistas que no veamos, que no consideremos. ¿Y cómo será? Pues seguro mediante los foros. Allí ustedes exprésense, pregunten también, vean lo que sus compañeros escriban, y bueno, el caso es armar el debate y yo los ayudaré a llegar a conclusiones concretas. Bueno, los ayudaré, dije. Yo no les voy a imponer mi pensamiento. Ustedes, precisamente de eso se trata, de que reflexionen de una manera, que diremos, consciente y libre. Bueno, pues mucho gusto. Es cuanto les quiero decir por ahora. Ya después les volveré a dirigir la palabra. Los felicito por ser mis alumnos y me felicito a mí mismo por ser su profesor. Trataré de enseñarles muchas cosas, de acompañarlos en la construcción del conocimiento en esta disciplina que es tan apasionante y que es nada menos que la filosofía de la historia. He dicho.